Un enorme carguero desaparece con 27 personas a bordo. Eso es imposible. Nuevos avances científicos sugieren que el culpable podría ser un asesino casi mítico. De pronto, una nueva observación hizo que nos lo volviéramos a replantear todo. En California, una extraña desaparición en medio del desierto. Este barco se ha visto durante los últimos 200 años. Alguien lo ve y de repente vuelve a desaparecer. ¿Podría este petroglifo recién descubierto ser la prueba de la existencia del barco fantasma? Hay extrañas desapariciones que son difíciles de explicar. Barcos, aviones, personas, lugares que desaparecen para siempre sin dejar rastro. En todo el mundo, nuevas investigaciones se están centrando en las desapariciones más importantes del planeta. ¡Vamos! ¿Podrá la ciencia moderna resolver por fin estas inexplicables desapariciones? Perdidos con Terry O'Quinn. ¿Cómo puede un enorme carguero de 50.000 toneladas desaparecer sin explicación y sin motivo? Los marineros afirman que hay enormes paredes de agua que surgen de la nada y lo destruyen todo. Monstruos marinos. Durante años, estas historias han sido solo fantasías. Pero ahora, nuevos estudios revelan que el océano es más extraño, más caótico y más letal de lo que nunca imaginamos. El MS Munchen era el orgullo de la Marina Mercante alemana. Un nuevo revolucionario diseño debería haber hecho al barco insumergible. Su experto capitán lo guiaba desde Alemania a través del Atlántico hasta Savannah, Georgia. A bordo viajaban 27 hombres y mujeres y un cargamento de acero. Pero el Munchen desapareció. 2 veces a la semana, un barco grande se hunde, a menudo sin previo aviso, sin llamada de emergencia. Simplemente se hunden. Probablemente hay más de 1 millón de barcos en el fondo del mar, hundidos por la fuerza del mar. Ahora, nuevos estudios sugieren que el culpable podría ser un extraño fenómeno que ha perseguido a los marineros durante siglos. El Munchen envió una señal de socorro en la que decían que se encontraban en una fuerte tormenta y que estaban en peligro. Hacía mal tiempo, pero nadie estaba especialmente preocupado. El Munchen era más largo que 2 campos de fútbol y había sido construido para soportar las tormentas más fuertes. Empezó una búsqueda enorme por mar y aire, sobre todo para rescatar a los tripulantes, pero el Munchen no se volvió a ver jamás. 30 aviones y 110 embarcaciones peinaron los mares, la búsqueda más grande de la historia marítima, y 2 meses más tarde, los investigadores encontraron una pista. Se encontró un bote salvavidas de estribor del Munchen a la deriva. El bote, que estaba casi hundido, había sido testigo de la increíble fuerza que hundió el barco. El bote salvavidas estaba a 20 metros sobre la línea de flotación. La polea de ese bote tenía los enganches tan torcidos y dañados que parecía como si al barco le hubiera golpeado una ola enorme de lado a lado y eso lo hubiera desenganchado. Pero para que eso pasara, la ola debería haber medido 20 metros o más. La ola más alta de la historia. Un monstruo aplastabarcos. Una ola que los científicos y los constructores navales creyeron imposible. Es una respuesta cómoda de por qué pasa cualquier cosa en el mar. Si no quieres responsabilizarte, dices, fue una ola. Una ola mítica. Quizás en la antigüedad se podía decir que Poseidón estaba furioso y te enviaba una pared de agua. Pero muchos marineros aseguran que son reales. Os garantizo que son así y existen. Y van a por ti. Las llaman olas fantasma. Parece que salen de la nada y suelen ser más grandes y destructivas que cualquier otra ola.
Pero sin pruebas concluyentes, su existencia es discutible. Entiendo que hay olas más grandes en una tormenta. Entiendo que los tifones las provocan. Pero la idea de que en un mar tranquilo y en calma aparezca de repente una pared de agua y te golpee es algo imposible. El informe oficial de la desaparición del Munchen simplemente señala el mal tiempo. Pero las dudas permanecen. ¿Podría una única ola fantasma haber hundido el barco? El ingeniero naval Michael Lagrasa conoce los daños que puede causar el océano. La cubierta superior de este buque es de acero de 2 pulgadas o 50 milímetros. Cualquiera que lo vea pensará que es demasiado grueso para que una ola lo dañe. Pero el poder destructivo de una ola se multiplica rápidamente a medida que crece. La energía que lleva una ola es proporcional al cuadrado de su altura. Así que si una ola dobla su altura, golpea con una energía 4 veces más potente. Y si triplica su altura, es 9 veces más potente. Si una ola de 21 metros golpeó el Munchen, tendría 9 veces la energía de una ola de 6 metros. Mucha más de lo que el diseño del barco podía soportar. Desde el punto de vista de la construcción, es difícil prepararse para una ola tan grande. Solo podemos construir el barco según el diseño y asegurarnos de que todas las soldaduras pasan nuestros controles de calidad y de que el acero tiene la resistencia necesaria. Lo que hizo desaparecer al Munchen aún es un misterio. Una ola de 21 metros pudo hundirlo, pero los científicos aún dudan de que existan esas olas. Parecen historias tan fantásticas que cuesta pensar que puedan ser reales. Pero nuevos instrumentos científicos capturan algo desconcertante y lo imposible puede ser posible. De pronto, una nueva observación hizo que nos lo volviéramos a replantear todo. La plataforma petrolífera de Draupner, en el Mar del Norte, está equipada con algunos instrumentos que miden la altura de las olas. El 1 de enero de 1995 registraron algo sorprendente. Fue medido por los láseres, así que está claro que fue real. Exactamente a las 3:20 de la tarde, una monstruosa ola golpeó la plataforma. Medía 26 metros, el tamaño de un edificio de 10 plantas y casi 3 veces más que las olas que la rodeaban. Ahí está. Son datos científicos irrefutables y cuidadosamente tomados que demuestran que una pared de agua surgió de la nada. Draupner lo cambió todo. Las olas fantasmas son reales y son capaces de todo. Alcanzan 2 o 3 veces la altura media de las olas que las rodean. Y su altura no es lo único terrorífico. Lo que fue especialmente importante en la medición de la ola de Draupner no solo fue que era más alta, sino la forma de la ola. Era una pared de agua. Las viejas historias eran ciertas. La gigantesca ola rompió en medio del océano. Sabemos que el impacto de una ola se multiplica significativamente si está rompiendo cuando golpea una determinada estructura. ¿Podría este nuevo descubrimiento resolver por fin el misterio del Munchen? Es una pared de agua que te puede golpear con la fuerza de un rascacielos cayendo sobre ti. En la vida ya esperamos demasiado. No esperes al Black Friday. Llega el Blue Friday de Ford. En noviembre elige tu Ford y no pagues el IVA. Cuando un barco insumergible como el MS Munchen desaparece, los investigadores simplemente culpan al mal tiempo. Pero nuevos registros de enormes olas fantasma les obligan a recapacitar. Ahí está. Son datos científicos irrefutables y cuidadosamente tomados que demuestran que una pared de agua surgió de la nada.
Pero la revelación solo genera más misterio. Según la teoría científica estándar, no deberían aparecer. Pedro Lomónaco es el director del Laboratorio de Estudio de Olas de la Universidad Estatal de Oregón. ¿Podéis poner el modo noche tormentosa? Su tanque de 1.300.000 litros puede simular la formación de las olas marinas. Pero las olas fantasmas son tan raras que no se pueden reproducir aquí. Esto es algo que no tiene sentido, porque es una ola que está totalmente fuera de contexto, basándonos en lo que vemos aquí. El viento genera olas porque hay una diferencia entre la velocidad del viento y la velocidad de las partículas del agua de la superficie, y eso crea el oleaje. El viento empuja la superficie del agua creando olas. Cuanto más tiempo actúa el viento sobre la superficie, más grandes son las olas. Cuanta más distancia hay, más grandes son las olas. Y a mayor velocidad del viento, más grandes son las olas. Cuando surgen las olas, empiezan a interactuar. Por ejemplo, lo que vemos aquí son algunas de esas olas uniéndose y aumentando su altura. Los científicos lo llaman superposición y produce las olas más grandes que se pueden predecir. Se pueden sumar sus alturas y se puede predecir qué altura tendrá la ola. Eso se conoce como hipótesis lineal. Y la palabra lineal es porque se suman en línea. A más B más C más D. Según la hipótesis lineal, si se juntan suficientes crestas a la vez, pueden crear una ola monstruosa destrozabarcos. Pero sería extremadamente raro. Las olas fantasmas son tan grandes que la teoría de la probabilidad diría que no son posibles. Los cálculos demuestran que las olas fantasma, como la que se cree que golpeó al Munchen, solo deberían aparecer cada 10.000 años. ¿Fue la desaparición del barco una extraña coincidencia? Los científicos buscan más datos. Tenemos satélites sobrevolando la Tierra en todo momento y están básicamente midiendo la distancia a la que están de ella. Los satélites pasan sobre el mismo punto del océano, a veces una vez al día y a veces con menos frecuencia. Pero aún así, podemos hacernos una idea global de la altura de las olas en cualquier momento. Mediante la última tecnología con satélites, escanean los océanos. Los resultados son increíbles. En solo 3 semanas encuentran 10 olas fantasma, algunas de más de 30 metros de altura, olas que la ciencia creía que eran imposibles. Gracias al uso del satélite nos dimos cuenta de que hay muchas más olas fantasma de las que creíamos. No tienen lugar una vez cada 10.000 años. Aparecen regularmente. La idea de que una ola de 27 metros golpeara el Munchen no parece tan descabellada. Es igual que la ciencia ficción, pero está basada en hechos científicos. La teoría de que al Munchen se lo tragó una ola fantasma está cogiendo peso. Pero el misterio sigue. ¿De dónde vienen y cómo se forman? El poder de destrucción de las olas fantasma solo rivaliza con la fuerza más terrible del océano: el tsunami. Las olas fantasma y los tsunamis se parecen en algunos aspectos, porque son muy raros y algo misteriosos. No se ven muy a menudo y pueden causar enormes daños. ¿Podrían las olas fantasma tener el mismo origen que los tsunamis? Un tsunami se crea por un desplazamiento repentino de una gran cantidad de agua. A menudo es por el choque de las placas tectónicas, cuando hay 2 placas deslizándose debajo del mar. También los pueden causar volcanes en erupción, asteroides o desprendimientos de tierra, que crean una serie de olas que se propagan por el océano. Pueden durar un par de días, porque el tsunami puede rebotar en diversos accidentes geográficos. Pero una ola fantasma es mucho más misteriosa. Una ola fantasma es algo efímero. Solo dura un par de segundos. Aparece y desaparece. Y hay otra diferencia clave. Si estás en mar abierto y pasas por encima de un tsunami, quizás ni te enteres de que hayas pasado. Los tsunamis no son nada destructivos en alta mar. Si un tsunami hubiera golpeado al Munchen en mar abierto, ni siquiera se habría registrado. Cerca de la costa es al revés.
Las olas fantasma rompen muy lejos de la costa, así que cuando llegan a la playa, las olas fantasma ya no son un peligro. Pero los tsunami sí se convierten en monstruosos. Los científicos se centran en otra pista importante: el tiempo. El Munsen se perdió en una fuerte tormenta. ¿Podría pasar algo en determinadas circunstancias meteorológicas que creara olas extraordinarias? Jonathan Hillstrand pesca cangrejos en el Pacífico noroeste, una zona conocida por sus fuertes vientos y grandes olas. Hay algunas olas de 15 metros y esas son las que te arruinan el día. Hemos perdido algunos barcos en la mar y los últimos 6 barcos que sé que se hundieron fueron por olas fantasma en una tormenta. El mar es peligroso y no tiene piedad. Va a por ti. Hillstrand se acercó peligrosamente a una ola fantasma. Es la ola más grande que he visto en mi vida. Salió de la nada. Empezó a bajar y cuando todo ese agua, esa pared de 30 metros de agua comenzó a bajar, iba cada vez más rápido porque cogió inercia y fuerza y nos dio justo así. Nos dio y nos hizo volcar. Estuvimos bajo el agua y el barco temblaba. Y cuando acabó esa ola, vi otra más. Pensé, así es la muerte. Gracias a Dios tenía un buen barco. Pero misteriosamente, hay historias de algunas olas fantasma que aparecen en días de calma. Y un reciente incidente en el que murieron 6 personas en la costa de Tofino, Canadá, podría proporcionarnos valiosas pistas. El Leviatán 2, de 20 metros de eslora, llevaba a un pequeño grupo a un viaje de avistamiento de ballenas. Era un día precioso de finales de octubre. La verdad es que se parecía al día de hoy, un bonito día para echarse a la mar. Dwayne Maseru estaba a bordo del barco. Aquí es donde recuerdo que estaba la ola. Parecía que venía de todas las direcciones. Por primera vez, Dwayne visita la ubicación exacta del accidente. El día del accidente estábamos al otro lado de estas rocas, mirando los lobos marinos desde ahí. Habíamos girado y veníamos rodeando ese lado del escollo. Entonces volvimos a frenar y fue cuando nos dio la ola que venía por aquí. Volcó el barco. En menos de un segundo, yo estaba bajo el agua. Los supervivientes afirman que la ola era mucho más alta que el barco, de casi 5 metros. Una ola enorme que surgió de la nada. Pude salir nadando de debajo del barco y vi una escena dantesca en el agua. Todos estábamos atemorizados, incluido yo. Había gente por todas partes. El barco se había dado la vuelta completamente a nuestro lado y la gente gritaba asustada. La ola desapareció dejando un rastro de destrucción. Dwayne permaneció en el agua casi 1 hora a 13 grados. Creo que no habríamos resistido mucho más en el agua. Las piernas se nos dormían y estábamos prácticamente congelados. Creímos que no llegaríamos a contarlo. Uno de los tripulantes logró lanzar una bengala. Según sabemos, solo una persona vio esa bengala y vino a rescatarnos. Frenchy Campbell conduce un taxi acuático y fue de los primeros rescatadores en llegar. No me sentí consternado. Sentí un subidón de adrenalina, porque esa gente necesitaba nuestra ayuda. Eso me conmueve siempre que voy a Tofino. Dwayne y otras 20 personas fueron rescatadas, pero aquel día fallecieron 6 personas. Sin duda, fue la experiencia más terrorífica de mi vida. Nunca había estado en una situación como esa, y espero no vivir nunca más algo así. Es la prueba definitiva de que las olas fantasma pueden surgir con cualquier clima. Salir a avistar ballenas parece algo normal. No hacía un tiempo especialmente malo, había algunas olas, pero ocurrió el incidente, el barco volcó y murieron personas.
Creo que cada vez está más claro que no hacen falta tormentas para que aparezcan. Las historias de los marinos suelen hablar de un mar en calma en el que de repente aparece una pared de agua. La ola parece que sale de la nada y una vez ha barrido la superficie del mar, es como si nunca hubiera pasado. Son como olas fantasma que parece que surgen de la nada. Eso nos demostraría que hay un mecanismo que genera las olas muy especial y diferente del que solemos pensar. Pero la ubicación del accidente proporciona otra pista. Ocurrió en un punto donde el mar de fondo se junta con una marea opuesta. Se parece a un sistema mucho más grande que hay en Sudáfrica. Aquí una corriente llamada las Agulas se encuentra con los vientos del sur. También es donde superpetroleros como el Munchen han sido sorprendidos por olas fantasma. En 1981 el Energy Endurance chocó contra una pared de agua que le hizo un agujero de 45 metros en el casco. 10 años más tarde, una ola gigante destrozó el Atlas Pride. El mismo año, el Mimosa acabó con un agujero en la proa en el que cabrían 3 autocares. Jeff Weber es climatólogo en la Corporación Universitaria para el Estudio Atmosférico de Boulder, Colorado. Cree que existe una relación. Aquí tenemos una corriente oceánica muy caliente, las Agulas, que pasa por la costa este de África. Viene del noreste y entra en contacto con vientos del suroeste. Cuando estas dos fuerzas interactúan, el choque forma olas. Es el llamado efecto de las aguas someras. Cuando las aguas quieren ir por aquí, la atmósfera va por allí y eso levanta el agua y crea olas. Cuando las olas chocan contra la corriente, giran hacia adentro, centrando su energía como cuando la luz pasa por una lente de aumento. Se apilan una encima de la otra, aumentando su amplitud y creando esas olas fantasma. Y en muchos lugares del mundo tienen lugar estas corrientes. Por ejemplo, el Golfo de México crea la corriente del Golfo. También hay corrientes en las costas norte y sur de Sudamérica. Así que donde haya corrientes oceánicas en oposición a vientos atmosféricos, se creará una zona óptima para que se generen y se desarrollen las olas fantasma. Un conocimiento que puede salvar vidas. Pero las corrientes no son la única fuente de estas olas. A finales del 2000, una ola fantasma golpeó un gran crucero, el Caledonian Star. No estaba cerca de ninguna corriente. Conozco el Cale Star. He viajado en él y algunos de mis amigos con los que he viajado estaban a bordo de él cuando esa ola fantasma les golpeó. Cuando se acercó la pared de agua y les golpeó, chocó contra el puente y rompió todas las ventanas. Inundó la zona de electrónica y el barco se apagó. Fue un momento impactante y cuando oí esa historia, tuve la sensación de que aquello fue horrible y de que estuvieron muy cerca no solo de aparecer en los libros de historia, sino de ser una triste estadística más. El Louis Majesty, en la costa noreste de España. Los pasajeros capturaron el momento en que una ola de 10 metros les golpeó. 2 personas murieron y 14 resultaron heridas. No estaba cerca de ninguna corriente peligrosa. Y según los datos, tampoco lo estaba el Munchen. Las olas fantasma pueden surgir en lugares alejados de las corrientes, tormentas o de otros factores. Durante décadas, la suerte del carguero Munchen fue un misterio. Pero cuando los científicos revisaron la única prueba existente, su bote salvavidas destrozado, llegaron a una conclusión extraordinaria. El Munchen es por ahora el primer barco que podemos decir con seguridad, gracias a este moderno análisis, que fue hundido por una ola fantasma. Al chocar contra esa pared de agua, las ventanas del puente se hicieron añicos. Hubo un cortocircuito en los sistemas y puede que los motores se pararan, con lo que se dio la vuelta. El Munchen se hundió en el fondo del mar. Pero los científicos aún no saben por qué la ola fantasma golpeó al Munchen. Ahora, otra teoría podría aportar nuevas pistas.
Hay olas, vientos y corrientes en todas las direcciones e interactúan de modos extremadamente complejos. Así que la ciencia tradicional y lineal no va a explicarlo. Hay que usar la teoría del caos para explicar las olas fantasma. La teoría del caos estudia sistemas interconectados en los que pequeños cambios pueden tener consecuencias devastadoras. Algunos científicos piensan que por razones aún desconocidas, una ola normal puede robarle energía a las olas que la rodean. Una de las olas más grandes podría absorber toda la energía del grupo de olas y aumentar mucho de tamaño. De repente crecen y nada las para. La ola fantasma absorbe energía hasta que es tan grande como para hundir un barco del tamaño del Munchen. Lo malo es que por su naturaleza errática son casi imposibles de predecir. Tenemos que comprender mejor una serie de mecanismos que todavía no entendemos. Hay que aceptar que la naturaleza no sigue las matemáticas. No sabe nada de matemáticas. No podemos evitar otro Munchen. Las olas fantasma son uno de esos fenómenos que te hace volver a cuestionarte cuánto entiendes del mundo natural. Solo es cuestión de tiempo que otra ola fantasma golpee un barco. En el sur de California, se cree que el desierto guarda un secreto imposible. Un barco desaparecido. Extraños avistamientos de un barco vikingo o de un galeón español lleno de tesoros. Nadie sabe dónde está. Ahora, los científicos se han embarcado en una difícil misión: encontrar el barco perdido del desierto. Ha habido avistamientos a lo largo de siglos. Este barco se ha visto en los últimos 200 años y alguien lo ve y de repente vuelve a desaparecer. Nadie está seguro de qué tipo de barco es. Algunos dicen que es un barco vikingo, otros dicen que es un barco pirata inglés, otros que es un barco perlero español. Lo único que se sabe es que aparece en algunos lugares. La cuenca de Salton está en el desierto del sur de California. Es una de las regiones con el clima más duro de la Tierra. Se dice que el barco está en algún lugar de esta cuenca de 20.000 kilómetros cuadrados. No es fácil encontrar algo en ese lugar. Pero tras años buscando pruebas, el veterano militar estadounidense John Grasson está decidido a encontrarlo. Estoy constantemente buscando historias sobre el barco, cualquier cosa que pueda encontrar, porque nunca sabes qué información completará toda tu teoría. ¿Hay una explicación más sencilla? El calor asfixiante puede engañar a los sentidos y hacer que el ojo vea algo inexistente. ¿Es el barco perdido del desierto solo una ilusión? Una cosa que hay que considerar es, ¿será un espejismo? ¿Es una imaginación de la gente? Ahora estamos al sureste de Palm Springs, California, en una zona llamada el Desierto del Colorado. Es una zona muy seca y muy cálida. Hoy la temperatura supera los 37 grados. Es muy fácil que haya espejismos. Los espejismos se forman cuando el aire más cercano a la superficie se calienta mucho y es menos denso que el aire superior. Y cuando los rayos solares iluminan ese aire, se tuercen, creando ilusiones ópticas que se pueden confundir con un lago o una fuente de agua. Juega con tus ojos y con tu mente. Aunque la mayoría de los espejismos parecen agua, otros distorsionan los objetos haciéndolos irreconocibles. Parece una explicación obvia, pero John Grasson no se la cree. Puede que un espejismo parezca un barco, pero ¿cuántos espejismos han sido vistos? ¿Cuántas personas los han visto a la vez? ¿Y a lo largo de cuánto tiempo? Entre los años 20 y los 40 hubo otras pistas que no tenían nada que ver con espejismos. Los arqueólogos han encontrado barcos en lugares muy extraños.
Encontraron maderos de barcos de 4000 años en un desierto de Egipto. Y también encontraron los restos de un barco en el límite del desierto de Namibia, que contenía objetos por valor de más de $13 millones. Y en 1998, un barco de vapor todavía cargado fue desenterrado en un maizal de Kansas. Sí, a veces se encuentran cosas inesperadas, incluidos barcos, en lugares donde no esperas encontrarlas. Pero ¿cómo pudo llegar un barco hasta un desierto a kilómetros del mar? El hidrólogo Tim Krantz, experto en la geografía de la cuenca de Salton, cree que hay pruebas de que este desierto fue una vez un lago de agua dulce. Hasta el siglo XVIII, toda esta zona, detrás y sobre nosotros, era el lago Cahuilla. Ahora estaríamos bajo 15 metros de agua. Y el agua llenaría todo este valle. Imaginaros que las olas rompían en esas orillas y contra los acantilados. Ahí se ve la línea del agua que llega hasta el sur. Había agua en los 8.700 kilómetros cuadrados de cuenca, más allá de donde alcanza la vista. El lago Cahuilla estaba conectado al río Colorado y al Océano Pacífico por un delta en el Mar de Cortés. Los cursos de agua cambian con el tiempo, los ríos cambian de curso, algunas masas de agua se secan y otras se mueven. Y cuando el río Colorado cambió, el lago Cahuilla empezó a secarse. Estamos en la zona más cálida y seca de California, uno de los lugares más secos del mundo. La precipitación media es de unos 5 centímetros y la evaporación media es de casi 2 metros al año. Así que el lago Cahuilla debió empezar a secarse. Lo único que queda del gran lago Cahuilla es una masa de agua relativamente pequeña llamada Mar de Salton. Hoy, ningún río lo baña. No está conectado con el océano. Está completamente separado del mar y se está evaporando lentamente. Es una prueba irrefutable de que en el pasado un barco pudo haber navegado en lo que ahora es el centro del desierto. Pero, ¿qué tipo de barco era? Grayson cree que en las historias orales de las tribus nativas de la zona se puede hallar un buen candidato. El libro El último Seri fue escrito por Dane Coolidge y Mary Coolidge, dos personas que pasaron un tiempo hablando con los curanderos sobre viejas historias, y una de las historias que les contaron trataba sobre unos hombres que vinieron desde lejos, que eran blancos, altos y enormes. Eran viajeros que habían venido de una tierra muy lejana, que tenían la misteriosa costumbre de hervir y consumir carne de ballena, y que llegaron en barcos que tenían cabezas de serpiente. Y uno de los avistamientos del barco perdido más famoso refuerza esta teoría. Myrtle Botts, una bibliotecaria de la zona, vio algo. Le encantaban las flores del desierto. Cada primavera iba al desierto a buscar flores nuevas para identificar. Acampó cerca de un lugar llamado Agua Caliente. Cuando estaba allí, unos mineros o prospectores se acercaron y empezaron a hablar del barco perdido, y un prospector dijo que lo había visto, y Myrtle dijo, sí, claro. Entonces sacó una fotografía que la convenció. A la mañana siguiente ella estaba tan motivada que se fue hasta un cañón y dijo que a 12 metros de altura había un barco que sobresalía del acantilado, como si lo hubieran dejado allí. Pero por desgracia no tenía una cámara, así que intentó volver al lugar para poder documentar lo que había visto. Pero hubo un gran terremoto, llamado el terremoto de Long Beach, de 1933. Long Beach es la ciudad más afectada. Está situada a 32 kilómetros al noroeste del epicentro del terremoto. Fue uno de los terremotos más letales de la historia de California. Causó daños por valor de más de 40 millones y acabó con la vida de 115 personas. El terremoto de Long Beach golpeó y supuestamente destruyó la ladera y enterró el barco. Lo más interesante que Myrtle señaló sobre lo que vio fue la proa del barco.
Tenía una cabeza de dragón o de serpiente. Es este detalle lo que hace que Grasson esté seguro del origen del barco. Ella describió un barco típico vikingo con cabezas de dragón en los mástiles. Describió los escudos en los lados del barco. La manga, la eslora y el calado del barco se parecen mucho a los de un barco vikingo, sobre todo las cabezas de dragón. La teoría de Grasson es que un grupo de exploradores vikingos rodearon Canadá y llegaron hasta California. Hay pruebas de que los vikingos llegaron a Groenlandia y Canadá, y coincide con el periodo cálido medieval, en el que no había hielo en la zona norte, así que en teoría es posible. Es una historia increíble, demasiado increíble. Es una distancia enorme. Podrían haber pasado por el norte, pero no solo eso. Además tuvieron que llegar hasta el sur de California. Pasar en un barco vikingo por el paso del noroeste y de ahí bajar por la costa y luego rodear Baja California y subir hasta el mar de Salton hubiera sido toda una proeza. No hay pruebas creíbles de que los vikingos llegaran al Océano Pacífico, y mucho menos al sur de California. Entonces, si hay un barco en medio del desierto, ¿quién lo llevó allí? 400 años después de los vikingos, en la era de las exploraciones, otros barcos europeos sí llegaron a las costas de California. Y el análisis científico de un descubrimiento reciente podría ser la clave para resolver el misterio. La leyenda más común es que un barco español se perdió en la época en la que el mar de Salton estaba conectado al océano y quedó abandonado. En 2009, el fotógrafo y explorador Robert Marcos oyó hablar de un petroglifo en lo más profundo del desierto. Desde el momento en que un anciano nos habló del petroglifo a mi amigo Tom y a mí, tardamos un año en entrenarnos, en aumentar nuestra resistencia y encontrar la ruta más práctica. La remota ubicación a la que se dirigió Marcos es tan peligrosa que las autoridades quieren mantenerla en secreto. Es peligrosa por múltiples razones. Puedes morir de sed, puedes morir por una serpiente de cascabel, puedes tropezar, romperte el tobillo y no poder seguir avanzando. Hay que jugarse la vida para llegar. Lo que encontró podría cambiar la historia y demostrar que la leyenda era cierta. Lo supe inmediatamente. Vi remos, vi un único mástil, una popa. ¿Será la prueba definitiva de que el barco perdido existe? El fotógrafo Robert Marcos buscaba un petroglifo en lo más remoto y peligroso del desierto de California. Tras un año de esfuerzo y entrenamiento, llegamos por fin a la ubicación del petroglifo. Los petroglifos son antiguos grabados en la roca, pero este no era como él esperaba. En un principio me derrumbé, porque esperaba un mamut lanudo, un búfalo de agua o un tigre dientes de sable. No era tan viejo, tendría unos 450 años y estaba dibujado toscamente. Obviamente era un barco. Mi primera sensación fue que era un barco. Lo supe inmediatamente. Vi remos, un único mástil, una popa. Era claramente un barco. Un descubrimiento increíble. Un registro histórico de un barco encontrado en medio del desierto. ¿Podría ser la prueba de la existencia del barco perdido? El petroglifo fue verificado por el historiador Ray Ashley del Museo Marítimo de San Diego, donde se conserva una réplica. No es tan antiguo. La razón por la que se sabe es porque las rocas tienen una película. Y esa película la crea un gas que surge de la roca y se mezcla con las algas de la superficie. Y poco a poco la imagen va desapareciendo. Así que, dada la relativa luminosidad de la imagen, comparada con otras cercanas, creemos que tiene cientos de años. No es un grafiti moderno. Ashley cree que es un dibujo del primer barco español que exploró la costa de California en 1542, el San Salvador. Si miras el San Salvador, hay varias cosas. Un mástil que sobresale,
que se puede ver aquí. También se ven unos dibujos verticales y horizontales que parecen los maderos y las vigas del barco. Aquí hay un objeto que recuerda a un ancla. Las anclas eran los objetos más grandes de hierro en aquella época, y los indios nunca las habían visto. Y parecía que tenían patas. En lugares muy antiguos, con arte en piedra, en Malta y otros sitios, los barcos de remos también parecían insectos con patas. Los indios nunca habían visto una embarcación con remos. Todas las embarcaciones americanas tenían palas, no vieron remos hasta la llegada de los europeos. Eso debió ser algo destacable. Si sumas todas las cosas extrañas en América, todo sugiere que esto debió ser una representación de un barco europeo. Si lo es la imagen más antigua de un acontecimiento registrado en la historia americana. No hay imágenes más antiguas en los Estados Unidos del contacto entre pueblos nativos y europeos. Como crónica del primer contacto no tiene precio, pero hay quien piensa que podría tratarse de otro barco. Es mucho más seguro que la inspiración para el petroglifo fuera un barco varado en el antiguo lago Cahuilla, que solo está a unos 20 kilómetros del petroglifo y no a más de 100 kilómetros de los barcos españoles que iban y venían del puerto de San Diego. Si lo era, ¿qué hacía un barco español en un antiguo lago? Los primeros mapas españoles muestran que los españoles pensaban que California era una isla, y para animar a que la gente la explorara, distribuían licencias de cosecha de perlas para incentivarles a acudir a esta región a cosechar perlas negras, que en esa época eran incluso más valiosas que el oro. Mi teoría es que si era un barco perdido, era el barco perlero del capitán Juan de Iturbe. Si piensas en esta época, a los conquistadores les encantaba descubrir mundo. Tenían mucha energía y ganas de descubrir nuevas riquezas y tierras fértiles. Así que el capitán de Iturbe decidió navegar hacia el norte. Navegando, entró en un estuario muy grande y llano que daba al antiguo lago Cahuilla. Creo que esta historia es totalmente plausible. Si había un pequeño canal hasta ese enorme mar, sería una ruta perfecta para ir hacia el norte. En el año 1600, el lago Cahuilla estaba en su punto álgido, pero el delta era muy poco profundo y lo hacía vulnerable a las fluctuaciones del nivel del agua. Al volver lo rodearon, pero algo había cambiado. El nivel del agua había bajado. Aparecieron cordones de arena que bloquearon la salida al mar de Cortés y se quedaron sin salida. Así que siguieron navegando. No pudieron salir y vararon el barco a propósito. Si el barco sigue en algún lugar del desierto, podría estar lleno de tesoros. El capitán de Iturbe logró volver, pero no pudo recaudar fondos suficientes para lanzar una nueva expedición y recuperar su barco y las perlas que en teoría habían dejado en él. Cualquier cosa es posible. En el siglo XIX hubo muchos mineros que juraron que en la cuenca de Salton, que es hoy en día el mar de Salton, habían visto un barco español a toda vela, con sus estandartes y todo. Y hay una prometedora prueba por descubrir que hace que John siga buscando. En 1968, un hombre llamado Motlin Childers fue allí, y hay un artículo con una foto suya y un mástil que sobresale del suelo. Ese mástil tenía un aro decorado a mano que Motlin cogió como recuerdo. Y tenemos que encontrar ese aro porque creo que nos dirá qué barco era y de quién era. Es la única prueba que conozco del barco encontrado en el desierto, y hay fotografías reales de él. Pero hasta que lo encuentren, el barco perdido del desierto de California seguirá siendo un misterio. Llevo pensando en el barco perdido más de 12 años. La gente siempre me pregunta por qué sigo buscando el barco, por qué sigo esa historia, esa leyenda. Es porque me la creo, ese barco tiene que estar en algún lugar. Sinceramente, no descarto nada. Estamos descubriendo cosas que siempre habíamos pensado que eran increíbles.
Es una de esas imágenes cautivadoras que no te puedes quitar de la cabeza. Así crecen las leyendas.